El reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el doctor Salvador Tomasini. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Gracias por estar en este programa, en el Reino de la Divina Voluntad. Me encuentro con el doctor Salvador Tomasini. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Sí. Hola. Pues, doctor, tenemos muchos temas que tratar y precisamente el día de hoy queríamos hablar sobre el tema de los ángeles. Y creo que es muy interesante, ya que podemos ir profundizando en el Reino de la Divina Voluntad a través de los ángeles, de su forma de actuar con el hombre, con Dios, qué fue lo que le pasó a Luzbel, qué impacto tuvo eso en todos nosotros y en la creación, y qué le pasó a Adán y Eva respecto de los ángeles. Yo creo que eso es un tema muy importante para poder profundizar en el Reino de la Divina Voluntad. Desde luego que todos los temas en donde tratemos el mundo sobrenatural, nos vamos a sorprender de lo que Dios ha hecho en este mundo sobrenatural. Así es. Que es el mundo donde Él se mueve, ¿verdad? Y que nosotros de vez en cuando, se mueve. Sí, donde nosotros apenas alcanzamos a vislumbrar pocas cosas, ¿verdad? Solo aquellas que nos han sido reveladas y aquellas que de alguna forma, a través de esa revelación, filósofos, padres de la Iglesia, grandes santos, han ido profundizando, incluyendo Luisa Picarreta, desde luego. Entonces, me gustaría un poquito que nos hablara de los ángeles, de la creación angélica y de lo que esto nos impacta a nosotros dentro del Reino de la Divina Voluntad. Bueno, es que en realidad creo que ha habido un gran desconocimiento de lo que son los ángeles, sí, ¿no? De lo que es este mundo angélico. Tenemos sí una descripción perfecta de lo que son, de cómo están organizados, por decirlo así. Y, o sea, creo que ahí tenemos tres jerarquías, y cada jerarquía tiene 3 tipos de ángeles, que son los 9 coros angélicos. De esos 9 coros angélicos, pues tenemos, o sea, el primer coro, que son los ángeles, el segundo, que son los arcángeles, el tercero, que son los principados. Eso es en la primera jerarquía. Nivel, vamos a decirlo, ¿no? En el primer nivel. La segunda jerarquía están las potestades, las virtudes y las dominaciones. Y en la tercera jerarquía, que es el punto superior, que son los tronos, los serafines y los querubines. Con esto tenemos una idea de cómo están organizados. Ahora, ¿qué es lo que los diferencia? ¿Qué es lo que hace que uno sea ángel, otro sea arcángel, otro sea trono? En fin, creo que la mejor definición que ha habido es la que nos da Jesús a través de los escritos de Luisa. Él nos dice, esto yo quisiera leérselos para que sea por favor, doctor, puntual, que no sea algo nada más dicho por uno. Hay una lectura en los escritos de Luisa, que es en el volumen 17, la lectura 21, en que nos dice lo siguiente. Empieza Luisa y dice, bueno, se está hablando dice, siento que no puedo confiar a la pluma mis dolorosos secretos. Lo de siempre de ella, ¿no? Ni expresar en el papel lo que siento en mi martirizado corazón. No hay martirio que pueda compararse al martirio de la privación de mi dulce Jesús. Esto es interesante, o sea, aunque no tiene nada que ver con los ángeles, pero creo que vale la pena ver esta queja de Luisa, que generalmente para la mayor parte de nosotros esto sería como una exageración de parte de ella, una exageración de no puedo, de siento morirme sin él. Pero yo creo que debemos entender que Jesús para ella se había vuelto ya vida. O sea, la divina voluntad y Jesús mismo eran la vida de Luisa.
Entonces lo podríamos comparar a qué sentiríamos nosotros si nos faltara el respiro. O sea, el respiro es vida para nosotros. Sí, nos tenemos asfixiar. Estaríamos desesperados, ¿sí? Bueno, eso es más o menos lo que Luisa siente, lo que Luisa expresa en estas quejas. Y ya después de las quejas que siguen un poquito, dice, entonces estaba pensando entre mí acerca de lo que había pasado en mi mente. Es decir, que en vez de Jesús me parecía como si tuviera a mi ángel junto. Y decía entre mí, ¿y por qué el ángel y no Jesús? En ese momento me he sentido mover en mi interior a Jesús y me dijo, hija mía, ¿quieres saber por qué son ángeles? Porque se han conservado bellos y puros como salieron de mis manos. Porque se han mantenido siempre firmes en el acto primero en el cual fueron creados. Por lo tanto, estando en aquel acto primero de su existencia, curioso lo que está diciendo, ¿no? O sea, no sé si te parezca. ¿Qué es lo que realmente está hablando Jesús? Que el ángel en el momento que fue creado tuvo algún don que se le dio y se han mantenido ahí, ¿no? Se han mantenido en perfecta fidelidad. Así es, y no se han salido de ahí. Dice, se han mantenido firmes en el acto primero en el cual fueron creados. Por lo tanto, estando en aquel acto primero de su existencia, están en el acto único de mi voluntad, que no conociendo sucesión de actos, no se cambia, ni crece, ni decrece, y contiene en sí todos los bienes posibles e imaginables. Y los ángeles, conservándose en el acto único de mi voluntad, en el cual los hice salir a la luz, se mantienen inmutables, bellos y puros. Nada han perdido de su primera existencia, y toda su felicidad es el mantenerse voluntariamente en el acto único de mi voluntad. Todo encuentran en el círculo de mi querer. No quieren para hacerse felices, sino lo que les suministra mi voluntad. Pero ¿sabes tú por qué hay diferentes coros de ángeles, uno superior a otro? Están aquellos más cercanos a mi trono. ¿Sabes por qué? Porque mi voluntad a quien ha manifestado un acto solo de mi voluntad, y a quien por 2, a quien por 3, a quien por 7, y en cada cosa del acto que mi voluntad manifestaba de más, se volvían superiores a los demás, y se volvían más capaces y más dignos de estar cercanos a mi trono. Así que cuanto más mi voluntad se manifiesta y en ella se conservan, tanto más quedan elevados, embellecidos, felices y superiores a los demás. Impresionante. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Bueno, lo primero es que el ángel es un ser creado, bueno, eso es obvio, y que de alguna manera, los puso en diferentes niveles. Uh-huh. Dios escoge esto, y a quienes manifiesta una extensión de verdad, de su voluntad, y cuando aceptan, esos ya quedan dentro de esa categoría. Pero luego dice, bueno, ustedes aquí se quedan y a los demás les da otra verdad. La aceptan, ahí se quedan, luego la tercera, la cuarta, la quinta, hasta la 9. Eso quiere decir que les revela hasta cierto nivel de conocimiento. Hasta cierto nivel de conocimiento. ¿Y de qué depende que estén en una u otra jerarquía? Nada más de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. O sea, lo hizo ángel, le revela en su nivel. Así es. Lo hizo querubín, lo revela en su nivel. Así es. O sea, Dios decide desde antes quién va a ser ángel, quién va a ser arcángel, quién va a ser.
Dios ya tiene preparado las gracias, los dones para determinados ángeles, para que si aceptan, se les pueda dar eso, pero ese es el nivel donde los quiere. ¿Son libres? Son libres, totalmente libres, y qué bueno que lo dices, porque ahorita íbamos a eso. En el principio, aunque el ángel vive en la eternidad, para el ángel hubo un tiempo, durante algún tiempo vivió en el tiempo. ¿Qué tiempo? No sabemos. No, el ángel es creado antes de toda la creación. Que conocemos, ¿no? Pero hubo un tiempo porque hubo una prueba. Y esa prueba fue una prueba para todos los espíritus angélicos. Y en esa prueba, o sea, simplemente fueron aceptando o no aceptando lo que Dios tenía preparado para ellos. Hace un momento dijimos que Dios ya los tenía escogidos. Y esto parecería como extraño, pero bueno, así es. Tan es así que Luzbel, que era el ángel más agraciado de todos, pero Luzbel, o sea, cuando peca, cuando desobedece, en que se cae y queda como ¿quién? Como Lucifer. Sí, como de Luzbel a Lucifer. De Luzbel a Lucifer, pero queda como arcángel. Queda como arcángel. No aunque, queda como serafín, o serafín. Que era el más agraciado. Y si era el más agraciado, a lo mejor, esto es simple especulación, a lo mejor hubiera sido superior a los serafines, a los querubines. ¿Sí? Tenía un plan para él. Así es. Y ese plan era el máximo que tenía de todos los ángeles. Pero en el momento de la creación, ahí hay un tiempo en que los ángeles están en prueba. Se les da la primera verdad y esa primera verdad la tienen que aceptar. Todos tuvieron que decir que sí, porque la primera verdad que les revela es: yo soy creador, ustedes son criaturas. Así que en ese momento todos tienen que aceptarlo, todos dicen sí y todos pasan. A la siguiente etapa. A la siguiente. Una vez ya confirmados como ángeles, Dios deja a algunos ahí, en ese punto como ángel, y ahora a los demás les da la segunda verdad o la segunda prueba. Y en esa prueba deberían de haber sido, o sea, los que aceptan, tienen que aceptar y se convertirían en arcángeles. ¿De acuerdo? Interesante. Entonces la segunda verdad es aceptada y todos los que dicen sí son arcángeles, que en realidad pasaron casi todos. La tercera verdad fue, lo más probable es, me voy a encarnar. ¿Y por qué lo más probable? Porque el pecado de Luzbel es: no serviré. A alguien inferior a mí. Por eso, pero es el non serviam, que es el no serviré. Sí. Y ese es que Dios les manifiesta que en la segunda persona de la Trinidad va a tomar carne, se va a volver carne y va a vivir en una creación. O sea, probablemente esa haya sido la segunda verdad que manifiesta. Voy a hacer toda una creación. Y la tercera es que yo voy a vivir en esa creación, pero encarnado. Entonces, la naturaleza humana sin Dios es muy inferior a la naturaleza angélica. Por lo tanto, Luzbel, que ya se sentía como ya había nacido ese espíritu de soberbia en él dice: no, yo no puedo servir a alguien que sea inferior. Es que no pensó que estaba hablando del hombre, pero del hombre Dios. O sea, no sé exactamente qué haya pasado por su mente, pero dijo no. Y según algunos relatos, dice que si te tienes que poner en alguien, te tienes que poner en mí, te tienes que angelizar. Entonces no pasó la prueba y se quedó,
Por eso es que aunque era el más agraciado, el que iba a tener más altura, queda a nivel de arcángel. Pero además de eso, queda fuera del reino. Ah, claro. O sea, queda fuera del reino, porque no solamente le dijo no acepto esa verdad, Sí. sino no te serviré y no quiero estar aquí. Y el que no acepta la voluntad de Dios, si nos fijamos en la lectura, viven en el querer divino, en la vida divina. Sí. En la vida divina no puede haber una voluntad contraria a la voluntad de Dios. ¿Sí? Sí. Entonces, por eso es que Luzbel se convierte en Lucifer y tiene que salir. Pero sigue el tiempo y siguen las verdades acumulándose a los que sí aceptaron, pero siguen hasta el noveno coro. Sin embargo, Satanás, Lucifer, sigue haciendo su lucha. Empieza una guerra de voluntades entre el ángel bueno y el ángel malo. El ángel malo tratando de convencer a los buenos de que no se sometan a lo que Dios está decidiendo, sí. Sino que que se rebelen. Que no solamente se cayó, sino quiso que los otros se cayeran. Así es, quiso que todos desobedecieran a Dios. Y entonces empieza aquella lucha, una guerra en el cielo, que es una guerra de voluntades. Mientras siguió la prueba para todos, mientras siguió ese darles verdades, él sigue haciendo su lucha. Por eso es que hay demonios que son serafines. O sea que ya siendo serafines se cayeron. Se cayeron. Por eso hay demonios en todos los coros. O sea, no es nada más a nivel de ángel y de arcángel, sino hay demonios en todos los coros. Lo que no entiendo es por qué él conservó un puesto superior. O sea, si hay quienes están en una jerarquía superior que él. Él no conserva un puesto superior, él pierde todos los dones. Un puesto superior en el infierno. Ah, bueno, porque es el instigador, es el caudillo. Por eso le dieron el es el que empieza, es como los caudillos que hay. O sea, alguien sale y se pone en rebeldía con el gobierno, con el régimen político que haya, y encabeza un movimiento y ese es el Aunque sea más tonto que los demás. Aunque sea más tonto que los demás. O menos agraciado. Se dan casos. Se dan casos. Entonces, él es el dirigente de todo, pero queda como arcángel y sin los dones que Dios había reservado para él. Esto es muy interesante porque nos explica perfectamente la segunda acción de la voluntad de Dios para nosotros. Sabemos que la divina voluntad tiene 4 modos de actuar. El primero, que es la voluntad permisiva, o sea, permite todo, permite el pecado incluso. Pero la segunda, que es la voluntad querida. Jesús en los escritos de Luisa nos dice que Dios de repente quiere algo de alguna persona. Por ejemplo, Dios hubiera querido que Ceci fuera religiosa. A lo mejor. ¿Sí? Y entonces Dios tiene preparado para Ceci todo un cúmulo de gracias, de dones, de todo, para que ella, religiosa, pudiera ejercitarlos. Pero como Ceci dijo no, y ahora está aquí, entonces Dios no se lo toma a mal, o sea, la decisión se la dejó a ella, pero todos ese paquete de gracias y de dones no se lo entrega. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando hacemos nuestra voluntad? Así es. O sea, es en pocas palabras lo que pasó. Así es. Aunque no te va a castigar por eso, pero no te va a dar lo que te tenía reservado. Uh-huh. ¿No? Así que es muy fuerte, ¿eh? Sí, ya lo sé que es muy fuerte. O sea, estamos perdiendo todo. Y, por favor, esos paquetes, aún en la voluntad humana, existen. Cada uno de nosotros tiene una misión. Claro. Y Dios tiene preparado todo lo necesario para llevar a cabo esa misión, que esa es la voluntad querida de Dios. Los santos han sido escogidos por Dios, o sea, una humanidad y dice, yo quiero que Él sea esto. Y tiene preparados los dones, pero no lo impone.
sino lo deja a la voluntad libre de la persona. Y si la persona dice sí, se los da, se los entrega. Ejemplos, pues todos los santos que tenemos, ¿no? Ahora, ¿cuántos santos habrá que hayan dicho no? Bueno, aquí tenemos a Ceci, la primera. Millones, o sea, millones incluidos a nosotros. Y efectivamente, porque como nosotros no vivimos la divina voluntad, hicimos nuestra voluntad y por lo tanto no hicimos lo que Dios quería. No somos lo que Dios quería. Así es. Aunque finalmente lleguemos al principio. Pero ahí es a donde yo iba. O sea, tomando en cuenta todo este desarrollo del tema, debemos entender que ahora que Dios nos ha dado esta nueva revelación, esta oportunidad de regresar al punto de origen, Dios nos tiene en su mente desde toda la eternidad. Hemos sido pensados por Dios desde toda la eternidad y tiene preparado para cada uno de nosotros una misión, sí. O sea, una misión muy específica y todos los dones y todas las gracias que esa misión requiere. Claro. Entonces, ahora tenemos la posibilidad no solo de la parte humana, de la parte de la santidad, a través de las virtudes, a través de todo lo que hemos conocido, sino que ahora nos da la oportunidad de llegar al punto de origen. Y tiene preparado todo. Ahora sí, la pérdida de esos dones es inmensa y deberíamos de tomar conciencia de todo lo que estamos haciendo para que en realidad nos sometamos al plan de Dios y digamos sí para poder obtener todo aquello, ¿no? Claro, claro. O sea, siempre es posible regresar al origen. Así es, ahora sí. Gracias a Luisa. Gracias a que Luisa regresó, gracias a que en Luisa se funda el primer reino de Cristo en la tierra, salida de una criatura que nace en pecado original, porque María ya lo tenía, pero María era inmaculada. Claro. Jesús, bueno, pues es obvio, ¿no? Claro. Pero así, para poderlo recibir nosotros, necesitábamos que alguien salida del pecado original lo pudiera obtener. Ella lo obtiene, hace lo que Adán no hizo, y ahora el reino ya existe y nada más es cuestión de tomarlo, si queremos. Usted habló de la voluntad, permisiva, de la voluntad querida. ¿Las otras dos? La siguiente es la voluntad ordenada. ¿Cuál es esa? Que son los mandamientos. Okay. O sea, cuando Dios dice esto, haz esto o no hagas esto. Y ahí sí ya conlleva una culpa. Claro. Si no se obedece, hay una culpa. Y por último es la voluntad obrante, que esa es la que nos está enseñando ahora, que es cuando su voluntad se convierte en la voluntad de la criatura y esa voluntad divina empieza a actuar en la criatura. Sí, lo que decía su santidad Benedicto XVI, que cuando el hombre adopte la voluntad divina como voluntad propia, en ese momento el hombre se hace divino. ¿Sí? Sí. Así, bueno. Entonces decía yo del ejemplo de Lucifer, de Luzbel, porque es exacto lo que está pasando ahora con nosotros. Él rechazó el seguir el camino que Dios le trazaba, y entonces Dios retiene todos los dones, que era el más agraciado, ahora se queda prácticamente nada más con su naturaleza de arcángel. ¿Porque llegó hasta ahí? Hasta ahí llegó, eso fue lo que tuvo como naturaleza, y el resto, lo que tenía Dios preparado para él, de acuerdo a lo que iba a seguir pasando en su prueba, definitivamente lo perdió. Aunque, entonces, y además no solamente lo perdió, hizo que otros lo perdieran. Así es. Porque ahí el pecado de él es muy grande. Porque no solamente se cayó él, hizo tirar a todos los demás. Empezó a meter esa guerra, a hacer esa guerra de voluntades. Rebélate contra Dios. Y ahí surge otro arcángel, o sea, al mismo nivel que él, tenía que ser para hacer pareja las cosas, ¿no? Justas.
porque si le hubieran puesto a un serafín, a lo mejor lo hace pedazos. Entonces, una guerra de voluntades en donde San Miguel Arcángel empieza a disuadir a todos de que era justo seguir a Dios. ¿Quién como Dios? Y Luzbel hace ya todo lo demás, o sea, rebelarse contra Dios. Ese tiempo termina, tiene un término. Terminó la prueba y al final de esa prueba, la decisión que tomaron, como ya pasan a vivir en la eternidad. O sea, es una prueba y esa prueba dura un tiempo y ya se los lleva. La decisión es inmutable. La decisión de los malos no se puede cambiar, la decisión de los buenos no se puede cambiar. Termina el tiempo angélico, que quién sabe qué tiempo sea, no es fácil entenderlo, pero hubo un tiempo. Y de ahí en adelante es cuando en la Escritura dice que no se encontró lugar para él en el cielo y fue arrojado a la tierra a continuar su batalla. O sea, ya no había forma de poder convencer a nadie porque ya había terminado, ya eran inmutables. No había nada que cambiara a los ángeles buenos para rebelarse. Tengo dos preguntas que hacerle. Entonces, Miguel Arcángel es el ángel que encabeza el reino de la divina voluntad angélico, porque es el que disuade a todos los demás, ayuda a los que están firmes, y por eso es el príncipe de la milicia celestial, no es cualquier cosita. No es cualquier cosa, pero es arcángel. Es un arcángel, se queda como arcángel. Es el líder de todos los que dijeron sí, es el líder de todos aquellos que estaban dudosos, pero que los convence. Sí. Es el líder, o sea, prácticamente es como el jefe del ejército. Del ejército celestial. Del ejército celestial, pero no tiene la categoría de un primer ministro. Sí, sigue siendo arcángel. Sigue siendo arcángel, sigue siendo el jefe de toda la milicia, pero el ministros o los ministros, o como le queramos llamar. Él recibió, vamos a ponerlo en plano de una milicia, unas condecoraciones especiales. Así es. O sea, recibió una condecoración que tiene un impacto en su vida angélica, y que la va a tener para siempre, es eterna. Eterna. Y que él siempre será el príncipe de la milicia celestial. Así es. Punto. Es un título que el Señor le otorgó por su fidelidad, por su respeto a la divina voluntad, y por su obediencia, por su valor, por su humildad, energía, por todo. Por todo. O sea, como que él encabeza en el mundo angélico la representación más clara del reino de la divina voluntad. En el mundo angélico, de lo que conocemos, de lo que conocemos. Yo pienso que lo estás queriendo elevar a un rango que no es muy que no acorde. Podemos probarlo. No, porque el ser sobre el reino de la divina voluntad, o sea, tiene más, no sé si estaré diciendo la verdad, esto es cosa mía, tiene más mérito el que aceptó 7 verdades que el que aceptó 2. Bueno, pero acuérdense que hay unos que no iban a avanzar de ahí. Por eso. Los hizo limitaditos. Por eso a él lo hizo limitado. Pero qué grandeza a pesar de su limitación. Sí, pero lo hizo limitado. Okay. Es arcángel. Ok. ¿De acuerdo? De acuerdo. O sea, entonces, eso es lo de menos. O sea, él es el príncipe de la milicia celestial. Sí, pero es importante saberlo, ¿no? Claro. Es importante. Y nada más le quiero, la otra pregunta es, ¿siguen siendo libres? ¿O ya perdieron su libertad desde el momento que la prueba nadie acabó? pierde su libertad. Ajá. Pero ahora ya están dentro. El libre albedrío, ajá, o sea, se utiliza cuando tenemos la oportunidad, cuando tenemos un vacío a mi alrededor. Yo soy libre mientras yo me pueda mover. ¿Sí? Okay. Yo me puedo mover para adelante, me puedo mover para atrás, para un lado, para el otro. Okay. ¿Sí? Okay. En la eternidad ya no hay espacio, porque lo de Dios es infinito. Entonces yo ya no tengo posibilidad de moverme. Inmutable. Ya no puedo moverme. Por lo tanto, todo lo que yo haga dentro de esa vida divina, ese querer divino que oímos, que ellos están inmersos ahí, ya no hay forma de moverte. Por eso es inmutable, aunque tienen libre albedrío para poder espaciarse dentro de Dios. Eso es lo que pasaría con una persona que ya entró en el reino de la divina voluntad, lo que usted decía.
y se lo dice a Luisa. Hay Tú ya no te puedes hay, salir. hay una lectura en donde Luisa está como queriendo luchar por salirse y llega Jesús y le dice, lo Lástima. siento, lástima. Margarito. O sea, hazle como quieras. Tú ataste tu sí, lo ataste a un sí eterno, infinito e inmutable. Ya no se puede hacer nada. Estás en medio del mar. Nádale para donde quieras. Nada para adelante, para atrás, para un lado, para el otro, para abajo, para arriba. Lo único que encontrarás es mar. Así que nádale para donde quieras. Aun cuando te arrepientas. No hay cabida al arrepentimiento. No ahí. hay cabida en el arrepentimiento porque ya la divina voluntad ya forma parte de tu vida, ya es tu vida. No puedes, ya no te puedes ir La para atrás. divina voluntad no puede decir no, que eso es lo mismo que estábamos diciendo ahorita con los ángeles. Ya no tienen para dónde. No es que nos quite la libertad, por favor, que eso quede claro. ¿Yo me puedo salir? Sí, me puedo salir. Si yo hago un acto definitivo de decir, me quiero salir de la divina voluntad, antes de haber hecho ese acto ya me había salido. Claro. Claro. ¿Se entiende? Claro. Y probablemente nunca había entrado. Claro. Claro. O sea, Sí, así si ya que, tuviste esa posibilidad, quiere decir que exacto, que esa voluntad seguía viva. sí, no estabas sumergido en la divina voluntad, Así sino en es. tu voluntad. Y seguía viva en el sentido, no de que tenga que morir, seguía viva en el sentido de que todavía tenía espacio. Claro. ¿Sí? Cuando ya la divina voluntad toma cartas de naturaleza en la criatura, asocia a la voluntad humana con ella. Y entonces la voluntad humana, yo estoy totalmente seguro que en el interior la voluntad humana hace y dice lo mismo que hizo y dijo la Virgen en el momento de su prueba. Ella, cuando le presentan todo el panorama de lo que Dios ha hecho, de lo que la voluntad humana hace, ella tuvo horror al ver la voluntad humana y dijo, no quiero. ¿Sí? Y pasó su prueba en la eternidad y por eso es que su prueba se extiende a toda su vida. Lo mismo debe pasar con el alma que vive en la divina voluntad, que realmente vive, no la persona que dice vivo. Sí, no. Todo mundo que Ahora lee todo el mundo los dice, todo el mundo escritos que está leyendo dice que ya vive. dice, No, yo ya no. vivo en la divina voluntad. Bueno, Entonces ya todo el mundo sería diferente. Para empezar, ya sería así. diferente. Qué bueno que lo dicen, qué bueno que lo anhelan, ojalá y que sigan adelante y que lo logren. Gracias por participar. Gracias por participar. Siga participando. Sigan adelante. Pero no es tan sencillo, ¿no? Es que no es tan sencillo. Si uno se pone a ver, o sea, cuando uno analiza la verdad de los ángeles y la verdad angélica como parte de la creación y la forma en la que ellos se desarrollaron en su prueba, en sus decisiones, en sus capacidades, en lo que Dios les dio a cada uno de ellos, porque lo mismo que le pasó a Miguel Arcángel, hizo príncipe de la milicia celestial, por ese arrojo que tuvo en defender a Dios, por lo mismo Gabriel seguramente comunicó lo que tenía que comunicarle a la Virgen, que también es arcángel, dicho sea de paso, no porque por su linda cara, algo pasó. Si estamos hablando de que hubo un tiempo angélico y que hubo un tiempo en donde ellos... Por eso lo que pasó Sí. fue lo que dijimos, Dios lo escogió para arcángel, lo dejó como arcángel y después le da una misión. Sí. Y esa misión la cumple, la lleva a ¿Se cabo. podría decir que también se la pudieron haber ganado? No logró ser arcángel por haber aceptado. Ya lo era. No logró ser arcángel porque se convierte en la milicia, en el Príncipe de la milicia celestial. príncipe de la milicia, sino es arcángel y desde ahí toma ese papel. Lo más probable es que Dios ya los tenía como escogidos para ese papel y tenía gracias y dones especiales para ellos. Okay. Yo creo que esto nos daría pie para un segundo programa sobre ángeles, para ir desmenuzando el papel de cada coro, Es bien importante. para saber qué tiene que hacer el ángel, qué tiene que hacer el arcángel, qué tiene que hacer el serafín, el querubín. Yo creo que esto lo podríamos continuar. Sí, ¿Sí? Y además es súper interesante. Ahorita simplemente era un panorama
Y sobre todo, a mí lo que me llamó la atención de esto que propone Ceci es el entender un poquito más lo que es la voluntad querida de Dios y lo que podemos perder si no aceptamos la voluntad querida de Dios. Es que puede ser muy delicado. Igual que Luzbel pierde toda esa inmensidad que Dios tenía preparado para él por un simple acto de soberbia. Ahora, la pregunta aquí sería, en el caso de Luzbel se le acabó su tiempo, no hay marcha atrás, fue una decisión eterna. Pero nosotros sí tenemos tiempo mientras estamos en vida. Nuestro tiempo no sabemos si es más o menos largo que el tiempo angélico. ¿Sí? Sí. En la eternidad, o sea, en Dios ya no hay tiempo. Dios es un eterno presente. Sí. Pero para entrar en Dios, por ejemplo, hay un purgatorio. Y el purgatorio no se rige por la eternidad. ¿Se rige por el tiempo? Claro, tú entras al purgatorio y sales. Y tienes un tiempo de estar en el purgatorio, entonces está regido por el tiempo. Si hay un alma que entra y un alma que sale, es un tiempo. Quiere decir que hubo un tiempo. Claro. ¿Qué tipo de tiempo? No sé. Sí, un tiempo purgante. Un tiempo divino. Divino. ¿Sí? Pero hay tiempos. Igual, o sea, en la tierra hay un tiempo, nadie sabe cuál va a ser nuestro tiempo. Y la pregunta sería, ¿dónde se hace más? Simplemente porque la eternidad es la eternidad y hay más tiempo, ¿no? Uh-huh. O es no tiempo. La eternidad es no tiempo, no hay tiempo. Sí, no hay tiempo. Es un eterno presente. Pero ¿dónde haces más como ser humano? ¿De estando en la tierra durante el tiempo que te dio Dios o estando en la eternidad en el no tiempo? Aquí abajo, ¿verdad? Este es el único lugar en donde puedes hacer. ¡Wow! Porque en el purgatorio ya nada más purgas, pero purgas para salir. Para salir y para llenarte los vacíos que hiciste en la tierra. O sea, porque todo lo que hemos hecho que no es hacia el amor divino, no paga el amor divino, no le da la gloria de vida, eso lo tenemos que llenar en el purgatorio. Okay. O sea, ahí ya no se logra nada. Simplemente se corrige lo perdido. Así es. Vamos a decirlo así. En el cielo ya nada ya todo es de Dios. No puedes acrecentar ahí nada. Ya no se hace nada. O sea, el único lugar es aquí. Entonces hay que aprovechar aquí todo. Bueno, pues para eso estamos. Sí, porque yo me preguntaba ayer, Señor, ¿dónde se hace más? Porque vino a visitarnos un sacerdote lindísimo, un muchacho relativamente joven, sacerdote, no digo su nombre ni nada para que no, que él pues, tuvo una experiencia de tener cáncer en el riñón, luego de ahí se le va a las suprarrenales, o sea, le hacen 2 intervenciones y esto lo sobrecoge, ¿no? Lo sobrecoge, lo sacude importantemente porque pues está al borde de la muerte, ¿no? Uh-huh. Entonces, a mí profundamente me conmovió su sufrimiento, porque aunque muy entero y todo, pero con un sufrimiento de un nivel muy alto, claro. Obviamente. Y le decía yo a Dios en esta rebatinga que a veces tenemos con Dios, le decía, pero Dios, ¿para qué? Digo, ¿qué ganas con llevártelo? Tenemos pocos buenos, jóvenes, todo. Hacemos más aquí que allá, decía yo, ¿no? Una intuición. Te damos más gloria. Ya los que la iglesia triunfante, pues te da toda la gloria que te tiene que dar. Uh-huh. Pero mientras estemos aquí, tenemos posibilidades de acrecer aquello. Estamos en sí, posibilidad. Nada más que estás hablando de 2 cosas diferentes. A ver, dígame. Una cosa es lo que logramos hacer aquí nosotros hacia Dios. Sí. Y otra cosa, bueno, y hacia el prójimo también, o sea, porque estamos ahora duplicando, multiplicando la vida de Jesús con todos sus efectos. Okay. Entonces es enorme lo que se hace. Ahora, ya estando allá, sí. ya no vamos a poder actuar, pero estamos junto con Dios actuando con Él. O sea, sí. Por eso es esa comunión de los santos, los que están en el cielo y entre más cercanos estén de Dios, más ayuda nos pueden proporcionar. Y los que estamos aquí, estamos repitiendo ahora en este momento, ya con la revelación de la divina voluntad,
estamos pudiendo repetir todo lo de Jesús. Que eso es muy importante. Que eso es enorme. Es enorme. Sí. ¿Podemos hacer más? Así es. Entonces, yo quisiera utilizar este enorme que acabas de decir. Sí. Siempre hemos tenido la idea de que el ángel es superior al hombre. Totalmente negativo. O sea, por naturaleza, una naturaleza espiritual, o sea, totalmente pura, que tiene dones, que tiene una sabiduría infusa, que no necesita el tiempo para aprender, sino todo le es dado, todo entra infuso en él, y que tiene poder sobre la materia y que se puede trasladar, o sea, una vida gloriosa. Sí, vive una vida gloriosa. Desde ese punto de vista es superior. Pero si lo vemos ya integralmente, el hombre es infinitamente superior al ángel. Por eso Jesús hizo hombre. Porque el hombre está destinado a tener la vida divina en sí mismo. Y nada más con eso es entendible que el ángel es inferior. Segundo, el ángel, no importa el lugar donde esté, fue creado como servidor. Y el hombre fue creado para ser servido. Uh-huh. Es inmenso. Pues por eso, o sea, inmenso. Entonces es muy comprensible que en el Antiguo Testamento se tomara al ángel como superior al hombre por las carencias y sobre todo el hombre caído, el hombre que no tenía la gracia, absolutamente era inferior al ángel. Sí. En cuanto llega Jesús a este mundo, el solo hecho de haber estado aquí, de haber asumido nuestra vida, ya el momento que el hombre recibe el bautismo, en ese momento el hombre es superior al ángel. No. Y ahora el ángel tiene que servir no al hombre, sino a Dios en el hombre. ¿Sí? A Dios en el hombre. A Dios en el hombre. No al hombre. Y eso fue lo que Satanás quizá no comprendió. Así es. Por eso es que él dijo, no, yo no serviré a una criatura inferior. Pero no tomó en cuenta que la criatura inferior no era nada más lo que él veía, sino era la unidad con Jesús, la unidad con la divina voluntad. Entonces no era tan listo. No, nadie ha dicho que es listo. O sea, tiene toda la capacidad que puede tener un arcángel, pero le quedó velado aquello, y eso le quedó velado por la soberbia. Qué interesante, y además, cuánto podemos aprender del camino de los ángeles en nosotros. Uh-huh. Es por lo que quería tratar el punto de los ángeles, para entender su proceso de ellos en sus decisiones, en su libertad, en su voluntad, y entender la acción de Dios en ellos y cuál es el impacto en nosotros. O sea, el impacto en nosotros es que un ángel fiel, ¿sí? Un ángel fiel sirve al hombre, porque no al hombre como tal, sino a Dios en el hombre. A Dios en el hombre. Uh-huh. Y eso hace que el hombre tenga aún más poder, porque si los ángeles le obedecen, o sea, digamos que es una persona que ya vive en el reino de la divina voluntad, ¿de acuerdo? No, ponlo a nivel de santidad humana. Padre Pío, que tenía su angelito de la guarda, que le hacía caso en todo. Y que lo usaba. Para eso nos fue dado el ángel de la guarda. No nos fue dado para cuidarnos en el puente el puente colgante, como el cuadrito, ¿no? Sí. Sino nos fue dado para ayudarnos. Eso está padrísimo. Pero nunca hemos tenido contacto con nuestro ángel porque lo hemos tomado como una alegoría, como un cuento. Sí, o sea, es algo mucho y más hay grande. Un ángel de la guarda para cada uno de nosotros. Hay un ángel que está encargado de cada ciudad. Hay un ángel que está encargado de cada país. O sea, los ángeles están al cuidado del ser humano, no del continente, no del pedazo de tierra, sino de los seres humanos. Y le quiero hacer otra pregunta. De los ángeles aquí caídos, para un poquito cerrar este tema, de los ángeles que cayeron, ¿hubo unos, cayeron todos definitivamente, o hubo unos que se quedaron dudosos y hay ángeles dubitativos? No, el tiempo terminó. Sí. O sea, es como aquí. ¿Cuándo va a terminar el tiempo de la prueba del hombre? El día del fin del mundo. Ah, interesante. Ok. ¿Cuándo sea? No importa. O sea, dentro de miles de años, no importa. Pero habrá un momento en que Dios diga, se acabó. Ok. Y en ese se acabó, ya no hay prueba.
Ya. Pues ya se acaba la prueba, se acaba el tiempo. Los que decidieron bien, los que decidieron mal, y cada uno se irá en ese juicio final que nos pinta el Apocalipsis. Sí. Vengan benditos de mi Padre y alejad largo de aquí malditos. ¿Y en el caso de los ángeles? Ellos ya no hay dubitativos. Por eso, hay el punto aquel de que no se encontró lugar para ellos. Eso es equivalente a decir, aléjense de mí, malditos. O sea, un ángel que estuvo dudoso en el asunto es como un maldito. No, porque si estuvo dudoso, pero en el momento que tuvo que decidir sí o no. En el cielo ya no hay dudosos. No, en el cielo no. El dubitativo está fuera. Por eso, no, dubitativo ni nada. Dubitativo es diablo. Por eso, ya es un demonio. Es diablo. Ya no es me regreso o no me regreso. Sí, lo cual es muy importante. Porque yo sé que algunos escritos, no sé si de esta Catalina Emmerich habla de ángeles que se quedaron en duda. Igual que hay escritos que hablan de almas que se quedan sin saber que ya están muertas y almas errantes. Todo eso es totalmente, desde el punto de vista ya visto a nivel de los escritos de Luisa, eso no es posible. O sea, es una o es otra. No hay ninguna alma que no esté segura que ya murió. Porque en el momento de la muerte, en el instante anterior a la muerte, se le presenta a Jesús y le dice, ¿sabes qué? El tiempo terminó, para ti ya todo se alejó, ahora nada más te queda la eternidad por delante. Esto es lo que yo hice por ti, esto es lo que la humanidad, lo que la voluntad humana ha hecho. ¿Qué quieres? ¿Sí o no? ¿Cuál escoges? Perdón, ahí ya no hay espacio para hablar de un alma errante. Esas son leyendas. Ya sé que esto va a levantar. Que levante lo que sea, pero sí entender que yo creo que es muy clarísimo lo que está diciendo Jesús. Y si hubiera un alma errante, querría decir que a Jesús se le pasó. Y no. Así, ay, papá, se me escapó esta. No, y está como que... ¿Verdad que no? O sea, son... Ya no tiene poder de decisión. Una persona que muere ya no tiene poder de decisión. Decidió, en el momento de su muerte, ahí decidió. Sí, más todo lo que tiene atrás. Ok, ya. No, lo que tiene atrás no importa. Ok, decidió en el momento de la muerte. Quiero con Dios, perfecto. Trae atrás una vida de pecado pavorosa, toda su vida separada de Dios, ofendiendo, profanando a Dios, sí. Pero dijo sí, te vas al purgatorio. Tienes que llenar todo aquello que hiciste mal. ¿Cuánto tiempo pasará en el purgatorio? No importa. Ya estás del otro lado. Pero ya está en el cielo, está en la antesala del cielo. Alguien que fue muy bueno, que fue un santo, bueno, lo mejor de la vida, pero en el momento de la muerte dijo no, ese está en el infierno. Sí, ese es un pecado contra el Espíritu Santo. Y sin posibilidades de corrección. Sí, sin posibilidad, exacto. Nada de que el demonio al final va a ser perdonado. No, porque no quiere ser perdonado. Ni le interesa, ni le importa, ni así nada. Es. Nada de que al final la misericordia de Dios se va a llevar a sus hijitos. No son sus hijos. No, aquel que renegó de él, pues jamás va a ser su hijo. Eso quitó, se cortó la filiación con Dios. Listo. Yo creo que digo, para terminar, la prueba más clara de eso es la parábola del rico Pulón y de Lázaro. Uh-huh. O sea, hay un abismo. Nadie puede cruzar de aquí para allá, ni de allá para acá. O sea, Jesús dejó muy claro las cosas. Claro. O sea, nos hizo saber, no hay muertos que regresen, no hay posibilidad de brincar del infierno al cielo, ahí se te acabó tu tiempo. Todo. Lo malo es que a nosotros nos encanta corregirle la plana a Jesús. Y nos dan miedo las decisiones definitivas de Dios. Claro, porque me da miedo lo que yo estoy viviendo. Y quiero fortalecer, quiero afirmar que lo que estoy haciendo es bueno, porque al final la misericordia de Dios me va a salvar. Sí, la misericordia perdona todo, si hay arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, la misericordia no perdona. Porque está la justicia, y la justicia dice, espérame, estos son mis derechos. Bueno, pues... Pues buenísimo el programa de hoy, iba más súper interesante.
en donde profundizamos más sobre el mundo sobrenatural y el impacto en el mundo natural que somos nosotros. Gracias, doctor, por este tema tan interesante de los ángeles. Vamos a seguir tratando estos temas. Sí, la semana que entra podríamos tratar la función de cada ángel. O sea, de cada ángel y de la triada, de cada triada. Muy bien, gracias, doctor. Bueno. Gracias a ustedes, no se lo pierdan. En el reino de la divina voluntad tratamos temas muy interesantes. Hasta luego. Hasta luego.